Buen día, jóvenes estudiantes del Instituto Técnico Héctor B. Medina. Para aquellos alumnos del tercero de bachillerato en electricidad, en su clase de rebobinado de motores monofásicos, trabajaremos lo que es el bobinado monofásico por polos. Su servidor, el profesor Wilmer Laínez, y trabajaremos lo que es el cálculo de bobinado de un motor de 12 ranuras. El cálculo de bobinado de motores monofásicos, bobinados por polos o separados, se compone con un bobinado principal, el cual ocupa las 2/3 partes de su estator, y una tercera parte lo compone el bobinado auxiliar o de arranque. Por lo tanto, designaremos la letra U mayúscula y la amplitud M minúscula como los representantes de estos elementos, donde lo calcularemos como el número de ranuras K dividido entre 6 veces P, donde P es el número de pares de polos. Seguidamente calcularíamos lo que es el bobinado auxiliar, el cual es 1/3 de lo que ocupa su bobinado. Lo denotamos con la letra U sub A y su fórmula será K sobre 12P. La amplitud del devanado auxiliar o de arranque lo simbolizamos con la letra M sub A y su fórmula para calcularlo será K sobre 3B. El paso de principios, el cual lo denotamos como Y sub 90, lo calculamos como K, el número de ranuras, sobre 4 veces P. Bobinado monofásico por polos. Al realizar el cálculo, los datos del motor del que partimos sería 12 ranuras, donde K será igual a 12, y el número de polos 2P igual 2. Eso quiere decir que P tendría un valor de un par de polos. Al iniciar los primeros cálculos, encontramos cuánto debe de valer el valor de U, que es la cantidad de bobinas del devanado de trabajo, y M, que es la amplitud del devanado de trabajo. Al colocar la fórmula K sobre 6P y sustituir sus valores, donde K es igual a 12 ranuras y 6 multiplica al par de polos, obtenemos cuyo resultado un valor de 2. 2 nos quiere decir que serían 2 bobinas, U va a ser igual a 2 bobinas de trabajo, y M va a ser igual a 2, la amplitud de 2 ranuras en la parte interna de la bobina. Al ver las 2 ranuras en el interior de la bobina, tenemos entonces 2 bobinas, una pequeña y una grande. Las dos son las 2 bobinas por grupo correspondientes a U igual 2. Y tenemos también que el valor M serían las 2 ranuras en el interior de la bobina, que sería la amplitud 2, lo cual nos da una bobina de trabajo, y nos van a aparecer entonces 2 grupos en el bobinado principal. Tendríamos después que calcular la bobina de arranque U sub A, cuyo valor va a ser K sobre el valor de 12P. Reemplazando los valores, tenemos 12 sobre 12 por un par de polos, lo cual nos da un resultado de 1. Vamos a tener una bobina por el devanado de arranque. Seguidamente, la amplitud M sub A la calculamos con K sobre 3P. Al sustituir los valores, tenemos 12 sobre 3 por 1, lo que nos da un valor de 4. Vamos a tener una M sub A igual a 4, cuya amplitud va a ser de 4 ranuras libres en el interior de la bobina. Estas 4 ranuras libres quedan al interior de la bobina, y U sub A es de valor 1, por lo tanto solo va a ser una bobina por grupo.
y se nos refleja que M es la amplitud de 4 ranuras, lo cual nos da la bobina de arranque y contempla entonces dos grupos para el bobinado auxiliar. Recordemos que lleva un polo norte, un polo sur, por lo tanto serían dos grupos. Y tenemos el otro bloque que es el paso de principios, Y90, cuyo valor es 3, y Y360, que es el paso polar o de ciclo, que nos da 12, y concuerda con lo que son las 12 ranuras. Al iniciar el diagrama del ranurado, tenemos las 12 ranuras representadas en color azul y vamos a colocar la bobina de trabajo cuyo valor U es 2 y la amplitud M es igual a 2. Al representarlo nos queda una bobina representada como de trabajo o de régimen, dos bobinas y las dos bobinas, una pequeña, una grande, y en el interior las dos ranuras libres 3 y 4. Al reflejarlo tenemos la otra bobina y se nos reflejan las dos ranuras libres. Tenemos que los principios en este caso serían T1 y T4 y los finales T2 y T3. Procedemos ahora a conectarlos y a representarlos en sus terminales. En el caso del bobinado auxiliar, tenemos que el valor de U sub A es igual a 1 y M, que es la amplitud, un valor de 4. Por lo tanto, vamos a desplazar este devanado según el paso de principios 3 ranuras. Eso quiere decir que a partir de 1 más 3 sería la posición de la ranura número 4. Y en el interior nos van a quedar la ranura 5, 6, 7 y 8 como las ranuras de la amplitud de la bobina de arranque. Y al mismo tiempo reflejamos su otro polo. Recordemos polo norte, polo sur. Reflejamos el otro polo y hacemos su conexión por polos. Final con final. Y nuestros principios salen, que en este caso sería T5 y T8. Al tener la representación del bobinado, vamos a conectarlo a la placa de bornes, en la cual tenemos colocado el condensador o capacitor de arranque y tenemos la ubicación del bloque de terminales que corresponde a cada una de las terminales representadas en el diagrama de ranuras. Procedemos a conectar T1, T2, T3, T4, T5 y T8 a la bornera de conexiones, de la cual sacamos la línea de alimentación en la cual tendremos una conexión de un motor monofásico conectado para un voltaje de 220 voltios, en lo cual T2, T3 se empalman y hacen el eslabonamiento para proveer el menor voltaje a la bobina de arranque a través de T5. Y en el otro extremo conectamos la terminal T4 y T8 como salida. Si deseamos invertir el giro, pues provocamos un intercambio de la terminal T5 y T8 para provocar que el giro del motor sea en el sentido contrario. Gracias por su atención, jóvenes estudiantes. Procedan a realizar estas anotaciones en su cuaderno y a resolver los ejercicios propuestos. Muchas gracias.